hicimos la bioneuroemoción, mi sensación más fuerte fue, ahora lo entiendo, ahora tengo la parte central de la mesa donde haga lo que haga, aplique lo que aplique, va a funcionar. Porque voy a llegar a esa raíz del problema, a encontrar de dónde viene y lo más importante, para qué. La metodología que utilizamos, os ha ido explicando el doctor, siempre se forma en 3 partes. Una es ver ese conflicto, esa enfermedad, de dónde viene, desde el momento que me ha empezado el síntoma y qué tipo de síntoma, y ahí vamos a buscarlo en lo contemporáneo. Es lo que ha dicho el doctor, el camino al inconsciente. Que, mira, aprovechando, antes de entrar aquí, el mes que viene, aquí en este centro, se va a montar un taller para todas las personas que estén interesadas en resolver su conflicto personal, donde se va a trabajar en grupo. Y cada uno va a presentar su conflicto, se trabajará individualmente y se hará también a personas que quieran asistir para nutrirse de toda esta información, aprender y también tomar conciencia. Porque tanto cuando tú compartes lo que te sanas como cuando escuchas, tomas conciencia de cosas. Igual que cuando estamos explicando una conferencia. O sea, se toma conciencia. Y los pasos son estos. Es ver ese conflicto en el momento, ir a ver qué te dice tu inconsciente, ir a ver la historia que hay detrás de la historia que tú crees que es verdad, que es tu percepción, y pues vamos a la que hay detrás, a la que no queremos ver. No es que no la veamos, pero a veces la vemos, pero no queremos. Con toda esa información vamos al transgeneracional, que es toda esta información que vamos sacando de nuestros ancestros. Cuando ya estamos haciendo transgeneracional, empezamos a ver ya partes del proyecto sentido. Las fotos son un poquito representativas. El proyecto sentido, después os lo volveré a enseñar, porque tiene cosas interesantes. Primero pensemos, ¿qué es un proyecto? Cuando yo hago un proyecto, es algo que planifico, es una actividad para alcanzar un objetivo. Y el sentido es qué sentido tiene para mí ese proyecto que yo voy a hacer. Por eso se llama proyecto sentido. Y mi clan, mi padre, mi madre, tienen un sentido a que yo esté aquí. El 99, 98, 99% los proyectos sentidos son muy inconscientes. No siempre están presentes. Algunos sí, pero son muy pocos. Es una información que se va pasando de generación en generación. Si mi madre ya tuvo un proyecto, lo cumplió o no, y me lo pasa a mí porque viene de la abuela, ya de la bisabuela, porque tenemos que ser mujeres que tenemos que atender a los hijos, a los maridos, cuidadoras. Es como que no podemos salir de ese programa. Nos va pasando esto. Y es como, de repente una dice, yo no quiero seguir viviendo con este hombre, que no me gusta. Oye, hija, pero, oye, ¿y ahora qué? ¿Y tus niños? O sea, va pasando esa información y nos cuesta mucho, a veces, deshacernos de esa creencia, de esa información que nos ha pasado. Cuando tomamos conciencia de ese proyecto, ya empezamos a liberar. Ya empezamos. Después vendrán las resistencias. Pero de momento, cuando yo lo empiezo a ver, ya tomo conciencia. Tenemos una dimensión que es temporal. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? El proyecto sentido de mi vida que me viene de mis padres empieza 9 meses antes de que mi madre se quede embarazada. Pero es inconsciente,
No lo sabemos. ¿Cuántas madres hay aquí? Levantad la mano. ¿Padres? Si yo os pregunto a cada uno, ¿para qué habéis tenido un hijo? No por qué. ¿Para qué habéis tenido un hijo? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, yo. Sí, ¿para qué? Dime. Bueno, para amarlo, para darle amor. Muy bien. Muy interesante. Es una de las cosas que más te dicen. Para quererle, para mimarle, para darle todo aquello que yo no he tenido. A tu hijo le estás dando. Yo ya sé que tú no fuiste un niño amado. Bueno, no me sentía amado. No te sentí. No digo que no te amaste. No, lo sé. Yo solo porque sé la... ¿Por qué? Porque yo estoy dando lo que no he tenido. ¿Lo ves? Ya nos está dando informaciones. Y muchas veces nos... Ay, pues bueno, pues como yo le dije a mi madre, mamá, pero tú, ¿por qué me tuviste en ese momento si no teníais ni casa? Estabais realquilados. No teníais dinero. Ay, niña, en esa época es lo que tocaba. ¿Fui deseada? No, es lo que tocaba. Pero no se lo plantean. Esto no es ni bueno ni malo. Cuando lo vemos, muchas veces el primer hijo, la mujer lo tiene porque toca. Porque como pasaras un año sin quedarte embarazada, oye, cuidado, que igual eres un material defectuoso, porque no vas a parir. Entonces, allá es como que toca la biología. O como cuando ya tienes 30 y tantos, oye, que el reloj biológico y te aprieta. Dice, no, yo lo he tenido porque he querido. Dice, pero bueno, si yo hubiera podido parir a los 50 me hubiera esperado. Aprieta el reloj biológico. Ahí es donde ya vamos viendo en toda la información que nos dan que el hijo no es deseado. Que esto no es ni bueno ni malo, No. Toda esta información empieza 9 meses antes, durante todo el embarazo, todo lo que vive la madre en ese embarazo, se va grabando en el niño y va creando proyectos. Pues a lo mejor a mí se me murió mi madre cuando estaba embarazada y viví un duelo. Ese niño ha vivido un duelo conmigo. Ya le ha quedado esa información. Cuando el niño nace, es su primera autonomía. Nace a la vida, respira, necesita ser cuidado, pero es su primera autonomía. A los 3 años aproximadamente es su segunda autonomía. Toda esta época es proyecto sentido hasta los 3 años muy fuerte. Todo lo que va pasando desde 9 meses antes de que me conciban hasta los 3 años. A los 3 años el niño, su segunda autonomía, ya es neurológicamente y fisiológicamente es independiente. Si se queda solo por la calle, podría decir, tengo hambre, tengo frío, tengo sed. Sigue siendo dependiente, evidentemente, pero ya podría comunicarse y sobrevivir de alguna manera. ¿De acuerdo? El niño sigue teniendo una relación muy estrecha con la madre y con los padres, pero hasta aquí, en este periodo temporal, consideramos que todo lo que va pasando va formando los diferentes proyectos sentidos, esos inputs, son como pequeños status, es como si les dijeran, ¡pum! Ahora veréis. Y después está la dimensión más estructural, más la que pasa al clan. A veces conscientemente, el abuelo, pues este nieto va a seguir la tradición y va a mantener las tierras y la casa pairal, como llama aquí, ¿no? A l'hereu, y ya ser el hereu ya es un proyecto sentido, muy fuerte, que ya te lo pasan tus padres, pues que te lo pasa el clan, ya te lo pasa el abuelo. Es como que no eres libre de hacer lo que quieras, eres el hereu, y te pasan un testigo muy potente. ¿Veis aquí? El proyecto sentido que pasa a papá y mamá, todas las diferentes cosas que ya nos pueden ir pasando en todo este embarazo, esta información,
A veces, uno de los proyectos, que ahora lo veremos, es este niño va a ser la alegría de la casa. Este niño es que mira, su papá está tan triste o su mamá está tan triste que este niño va a ser la alegría. Ya son niños que vienen con un proyecto sentido de payasitos. Los niños que siempre están contando chistes, haciendo reír, es como que no pueden parar de hacerlo. Eso es un proyecto sentido. Ya llevan al proyecto de ser los payasitos de la casa. Después, si es niño o niña. Muchos es que yo quiero un niño. Mira, os voy a decir, los primeros hijos, ya casi de forma educacional y histórica, se espera un niño. Los hombres siempre quieren un niño. Y la mujer está considerada y está más valorada cuando tiene un varón que cuando tiene una hembra. Esto es así. Es decir, no, yo quería una niña o a mí me da igual. Sí, pero no. Aquí hay una información detrás un poco escondida. Bueno, vamos a seguir a ver. El proyecto sentido se repara igual que ha explicado el doctor cómo se van reparando cuando somos doble, cuando llevamos información de un ancestro. Lo reparamos o repitiendo lo mismo, o todo lo contrario, o encontrando como un camino en el centro. Por ejemplo, yo puedo ser doble de un padre, de un abuelo que han sido alcohólicos. Y a mí me gusta beber, yo bebo. Puedo no ser borracho, pero tengo ahí con el alcohol un gustito. O puede pasar como personas que no pueden ni oler o el vino o la cerveza o algún tipo de alcohol. No pueden. Son los dos extremos. O puede haber en familias que son enólogos o sommeliers o personas que como que valoran, como que dignifican el vino o el alcohol o son bodegueros. Puede ser, esos son como reparaciones del camino de en medio. Como si yo estoy reparando, pues yo qué sé, yo os digo de las cosas que más se reparan, mucho puterío. Resulta que yo soy doble de un abuelo que, bueno, se pasaba, no veas. Y yo recibo esa información. Pues a lo mejor tengo una vida más promiscua o nada de nada, monja total. O paso épocas donde tengo una vida sexual muy activa y otras que nada de nada. O cuando tengo una relación, la forma de coger el camino de en medio es que yo soy muy fiel. Yo eso lo respeto mucho. ¿Vais viendo cómo es reparar? Pues tanto reparamos desde el árbol genealógico como desde el proyecto sentido. De esta manera es reparar. Cuando tomamos conciencia, ya dejamos de reparar. Ya es que ya encontramos el sentido de para qué yo he repetido esto. Y siempre es para que nos enteremos de lo que ha pasado. No es por casualidad, es para que nos enteremos. Porque a aquellos a los que reparamos, o esos proyectos que nos han pasado de las abuelas o de las bisabuelas, o del abuelo, de quien sea, como forma de proyecto sentido, lo podamos ver, lo podamos liberar, podamos tomar conciencia, porque esas personas lo han vivido desde la culpabilidad, desde el juicio, desde el miedo, y no se han muerto. No, ahora descanse en paz, no siempre es así. Si me voy con mi carrito lleno de culpabilidad, me voy a seguir sintiendo culpable. Y alguien va a tener que liberar esa culpa. Y eso es la información que nos va pasando. También nos pasa de buena, Personas artistas, personas que oye, les va todo tan bien. No todo lo que nos pasa lo podemos ver como una connotación negativa o que tengamos que liberar.
pero normalmente lo que se tiene que liberar lleva una carga tóxica. Ni buena ni mala, tóxica que hay que limpiar. Una consulta, ¿cómo puedes identificar esta información si ha sido transmitida por tu árbol o por el proyecto sentido? Con esta metodología, con lo que exprese tu cuerpo, ¿quién me vas a decirlo? Tu cuerpo, lo que te pase. Si tienes problemas, pues yo no consigo casarme, yo las parejas todas me dejan o las dejo yo, o no consigo nunca tener un duro. Bueno, un duro ya no se dice, un euro. ¿Entiendes? Lo que a ti te pase es lo que nos lo dirán. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos estudiado esos códigos, hemos estudiado ese lenguaje para poder acompañar a la persona a que vea la relación que tiene lo que le pasa. Y lo vemos, ya lo vemos, cuando vamos estudiando vamos viendo el proyecto sentido. Bueno, Al menos algunos, claro, que hay pregunto muchos. porque, bueno, yo he tenido una experiencia que he tenido un accidente y no puedo identificar por qué, o no, para qué he tenido el accidente, ¿no? Entonces no sé si esto es porque lo he generado yo o Esto me lo han seguro. transmitido. Esto es seguro, el paso que lo has generado tú, seguro, fijo. Eso ya está fijo. Entonces hay que ver qué información llevas tú para que tú generes esto. Que lo genero yo, sí. Que por eso siempre estudiamos el árbol y el proyecto sentido a partir de un conflicto. No cojo es que yo soy doble de mi abuelo. Bien, ¿y qué quiere decir? Que eres doble de tu abuelo. Y yo es que, dime qué te pasa a ti y entonces veremos qué le pasa al abuelo, qué información te está pasando. Porque de la misma persona pueden recibir información varios miembros del clan. Y no cada uno le pasará lo mismo, como ha explicado también el doctor. Entonces, a partir de lo que me pase a mí, yo encontraré la lógica en mi árbol, en mi proyecto sentido. Pero no al revés. Ya, claro. Entonces partimos de para qué yo tengo cómo estoy viviendo yo y qué información llevo yo. Ese es el trabajo que hacemos. Los proyectos sentidos, como ya os voy diciendo, pueden ser muchos. Mi padre, también como ha dicho, pues mi padre es médico y mi hijo tiene que ser médico porque yo he montado una clínica. Oye, ahora no voy a tirar la clínica a tal, pues alguno de mis hijos tiene que seguir la clínica. Y si uno no, pues ya buscaré otro, a ver, o tendré tres, alguno de los tres la seguirá. Y va pasando esta información. También lo que podamos vivir como acontecimientos naturales o proyectos de urgencia, o por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que hay familias que tienen un hijo para poder salvar al anterior, porque necesito a alguien que sea compatible su médula para salvar a mi otro hijo, y ese ya tiene un proyecto muy importante, y así hay muchos. Los hijos, bueno, ahora lo iremos viendo, los hijos de sustitución, historias del parto, se manifiestan y pueden ir pasando. Mujeres, por ejemplo, que han muerto en el parto. Esa información que me va a pasar esa persona a mí, si yo estoy relacionada, a lo mejor es que no tenga hijos, que me voy a morir. Y yo ahí, emperrada en tener hijos, y como que no. Eso, cuando liberamos ese miedo, esa angustia, podemos quedarnos embarazados. Mira, hoy me han dicho, un cliente que tuvimos, y me han enseñado a la foto que no podía tener hijos y tiene un niño precioso. Cuando han liberado esa información, hay muchos niños míos, que después de tener los programas han podido tener niños. Otra cosa que también se manifiesta en el proyecto sentido, a veces son desórdenes amorosos. Esto no puedo tener pareja, pues cosas que les han pasado a mi madre. Igual ella tuvo un amor imposible, se casó con un hombre pero quería otro. Esta información nos pasa.
El tema del sexo, si es niño o niña, esto también se ve mucho y marca mucho, da mucha información. La plaza que ocupó la familia, esto ya más o menos lo ha explicado el doctor, pero es muy importante. Cuando decimos que ha habido un aborto y después vengo yo, que llevo esa información, decimos fantasma, no porque sea un fantasma, como he dicho, sino porque la información que yo recibo de alguien que no he conocido es información fantasma. Me llega porque no he conocido a la persona. Entonces, si hay un aborto, 2, 3, hay personas que vienen después de 5 abortos. Pues lleva información de 5. Y además, él se piensa que es el mayor, que es el número 1, no. Soy el 6º y tengo que coger mi lugar. Es muy importante, porque es la manera de reconocer a los otros 5. Porque ellos llegaron aquí. Fueron concebidos, tuvieron un proyecto y un sentido. Y se quedaron aquí sin saber, bueno, ¿y ahora qué? Alguien les tiene que mostrar ese camino. Alguien tiene que reconocer que han estado aquí. La información fantasma, básicamente, lo que espera de nosotros cuando recibimos esa información es que reconozcamos a esa persona, a ese abuelo que igual no fue reconocido o vivió una tragedia y se murió con ese dolor, pues que reconozcamos su dolor y se lo liberemos. Esa es, básicamente la información fantasma es para esto, para que reconozcamos la historia. Bueno, hay muchos proyectos sentidos. Hay niños que expresan el síntoma, niños que expresan secretos. Hay patologías que ya nos muestran mucho secreto. Por ejemplo, los tartamudos. No es casualidad. Es como que yo no puedo hablar, me engancho. Hay algún secreto en la familia que hay que callar. Hay que buscar secretos. Sordomudos, ya nos digo. Los secretos deben ser grandes, grandes. Así esto ya nos va mostrando y nos va dando información. Bueno, aquí tenemos los niños que llamamos basura. No son basura, sino son los niños, ¿cómo os diría yo? Son como las almas más elevadas del clan, son más ángeles, son los que cogen la fuerza y dicen, bueno, esto ya lo limpio yo. Son como los más inocentes. Y son los que aparecen pues niños con enfermedades complicadas, raras, con síndrome de Down, con discapacidades. Pues son niños que están mostrando información muy tóxica del clan y que vienen a repararla, a mostrarla y a liberarla. Esos niños son niños, realmente son seres, no niños, porque a lo mejor vemos un niño de 3 años, le decimos gugu, tata, y a lo mejor es más viejo que tú. Con lo cual, son esos ángeles del clan. Proyecto sentido, pues, ya hemos dicho mucho. Uno muy curioso, que se ve mucho. Lo que llamamos hijo bastón, o plan de pensiones. Tengo, a lo mejor ya no quería más niños, y llega ese niño, por casualidad, el accidente, el tal, y es un niño o una niña, da igual, dice, mira, ay, qué suerte tienes, mira, este te cuidará cuando seas mayor. Ya tiene el plan de pensiones, ya le han puesto el tato, y como que no se puede escapar. Nosotros hemos tenido consultantes que dicen, me he ido de mi casa un montón de veces al otro mundo a trabajar y acabo volviendo a casa. No sé por qué. ¿Qué pasa? Vamos a verlo. Ahí está toda la información. El niño payaso, nos hablaron. Niños que se tienen a veces para mi matrimonio no va muy bien. Y si tenemos un niño, este niño va a salvar el matrimonio. Ya le ha tocado la china. Ya es como un niño pecamento, es un niño que tiene que estar siempre cohesionando a papá, a mamá y a casi a todo el mundo. Como que siempre tiene que estar juntando. Bueno, es un poquito más. ¿Queda claro lo que es el proyecto sentido?
¿Alguien tiene alguna duda o tiene alguna pregunta de lo que es? ¿Pueden preparar algo sin saberlo? Evidentemente. Si te digo que el 99% de los programas que llevamos no somos conscientes de ellos, casi el 99% de lo que reparamos no somos conscientes. Porque si lo fuéramos, ya liberamos. Cuando tomo conciencia, ya he dejado de reparar como mínimo un 50%. Si tomo un poco de conciencia, si ya soy plenamente consciente y además empiezo a ver de otra manera, a actuar de otra manera, al 100%. Por eso estamos haciendo este trabajo, para hacer consciente lo inconsciente, para que cada uno podamos ser cada día más libres. Tener claro algo, somos programas con patas, no un programa, programas. A medida que nuestro cuerpo nos hable y lo escuchemos y lo liberemos, empezamos a ser libres. Lo somos en una medida infinita, os lo puedo asegurar, porque lo vemos todos los días. Investigando, haciendo todo este trabajo, llegamos aquí. En este taller que vamos a montar el día 11, podéis ver esto. Podéis estar o como participantes, es decir, quiero, o como, no, yo quiero saber por qué yo tengo accidentes. Este o algún otro, y quiero saberlo. Quiero saber por qué no me llevo bien con mi padre. O quiero saber por qué siempre tengo diarrea y no me la acabo de curar. Y ahora voy a dar paso a Aleix. Si tenéis alguna pregunta más os contesto y él nos explicará dentro de todo este trabajo algo muy importante, que es aprender a vivir de forma más cuántica, aprender a vivir desde el corazón.